Paz a vosotros, mis amados hermanos. Es un gusto nuevamente saludarles a través de este medio para proporcionar la guía del tema que corresponde a este sábado 23 de marzo de 2024, que lleva por título Un hombre prudente. Está basada, hermanos, en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 7 del versículo 24 al versículo número 29, y a la letra dice: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la peña, y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y fue que, como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Hermanos, este tema es un tema muy interesante que nos llevará a reflexionar sobre lo que es la prudencia. El objetivo que tenemos, establecer que el Sermón del Monte es un reto para todo aquel que se considere verdadero hijo de Dios. El Señor quiere hombres prudentes que oigan y hagan las palabras de esta hermosa exhortación. Basados, hermanos, en este objetivo que tenemos, y tratando de resumir toda esa prédica tan hermosa del Sermón del Monte, basada en diversos consejos que tienen que ver, hermanos, con nuestra vida cotidiana, pero que van, hermanos, enfocados y profundizados en cuanto a la manera en que tenemos que consagrarnos a Dios, lo que para Dios es útil, lo que a Dios le agrada, el cómo debemos llevar nuestra vida delante de los hombres también. Que nosotros seamos personas honestas, sinceras, personas que hagan las cosas de manera correcta, que aprendamos a hacer distinción entre lo bueno y lo malo, que nos llenemos de sabiduría de Dios, que practiquemos las cosas que Dios quiere que nosotros practiquemos, como la oración, el ayuno, el actuar con misericordia y amor delante de los demás, el respeto hacia todos los seres humanos, y el grande compromiso que tenemos como hijos de Dios de mostrarnos como ejemplo a toda la humanidad en todo tiempo, resaltando ante todo la ley de nuestro Dios, no como una ley simple o sencilla, sino como una ley gloriosa, majestuosa y engrandecida, que no comienza en algo que se realiza solamente en el momento en que ejercemos una obra, sino que nace en lo profundo del corazón, y que se rompe esa ley cuando nosotros, en el interior, dentro de nosotros, guardamos sentimientos que no son acordes a lo que Dios está hablando. Este sermón nos aconseja que no debemos hacer tesoros en la tierra,
que debemos nosotros, hermanos, de buscar en todo momento el reino de Dios y su justicia. Que, hermanos, nuestra forma de vivir sea acorde a lo que nosotros predicamos y que nos esforcemos en todo tiempo, no por agradar al hombre o al mundo, sino por agradar a Dios y esforzarnos por estar con Dios en todo momento y por hacer su voluntad. Es importante que no hagamos juicio de los demás, sino que aprendamos a ver los defectos que hay en nosotros. Cosas como estas y muchas más profundiza este Sermón del Monte. Y después, ya cuando se hace referencia a lo que hoy trataremos, decía el Señor Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Cualquiera que se sujeta a todo lo que aquí está dicho y escrito, le compararé a un hombre prudente. Esta es la parte, hermanos, que en esta ocasión a nosotros nos corresponde comprender como hijos de Dios. Hermanos, un hombre prudente piensa antes de actuar. Un hombre prudente discierne, observa, examina y distingue antes de dar un paso. El hombre prudente elige lo que es de Dios, porque sabe que solo en Dios va a encontrar bendición y vida eterna. Un hombre prudente actúa con cautela y con sensatez en todo tiempo de su vida. Un hombre prudente prevé y almacena para el día malo. No solo hablamos de cosas materiales, sino que almacena sabiduría, almacena conocimiento, almacena fe, almacena de ese Espíritu de Dios para que en el momento en que se necesite, hermanos, nosotros podamos hallar gracia en los ojos de Dios. Eso pasa con el prudente y estamos hablando nosotros de un hombre prudente. Y le compararé, dice, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Es importante entender que cuando fincamos nuestra vida en Dios y nosotros nos afianzamos en Él y nos tomamos de Él para construir todo lo que tenemos que construir, hermanos, créanme, de verdad que ni nuestras decisiones, ni nada de lo que nosotros hagamos va a destruirse, porque está afirmado sobre la peña que es nuestro Dios. Recuerdo la prudencia de un hombre llamado Samuel. Allá en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 19, dice la palabra: y Samuel creció, y Jehová fue con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Yo quisiera pensar en qué sentido creció Samuel, solamente en edad, solamente en tamaño. Quiero pensar que no. Quiero pensar que cuando la palabra de Dios habla del crecimiento de Samuel y dice, y Samuel creció, es porque Samuel creció en prudencia, creció en sabiduría, creció en conocimiento de Dios, creció ante la presencia de Dios. Y dado ese crecimiento, nuestro Dios fue con él, no lo desamparó en ningún momento. Y todo lo que Samuel determinaba se cumplía. Todo lo que Samuel hablaba o profetizaba se hacía tal cual Samuel lo decía. No dejaba Dios que su hijo fuera avergonzado en ninguna manera, porque era un hombre
que actuaba con prudencia. Esta es la prudencia que espera Dios encontrar en cada uno de nosotros. Pero la prudencia la encontramos cuando oímos, escuchamos diligentemente la palabra de nuestro Dios, como dice Mateo 7:24. Cuando escuchamos diligentemente la palabra de Dios y la ponemos por obra. En ese momento nos mostramos delante de Dios y delante de los hombres como varones prudentes. En ese momento nosotros hallamos gracia en los ojos de nuestro Dios. ¿Qué puede venir sobre nosotros? Pueden venir calamidades, pueden venir tragedias, tristezas, dolor, llanto, angustia, todo lo que en esta vida suele suceder en cada uno de nosotros por el solo hecho de ser carne, por el solo hecho de ser humanos. Pero por más cosas que vengan contra nosotros, nuestra casa no se caerá, no se va a caer lo que nosotros somos, porque cuando las cosas se conducen con prudencia, Dios está en todo momento para ayudarnos y sostener lo que nosotros estamos haciendo. No es lo mismo cuando somos insensatos, porque un insensato es aquel que no piensa para hacer las cosas, aquel que se olvida que Dios es primero en todas las cosas antes de tomar una decisión. ¿Y qué pasa o sucede con el insensato? Que cuando vienen las calamidades, cae, su casa cae y se destruye junto con él, porque no se afirmó de manera correcta y porque no pensó para hacer las cosas. Génesis capítulo 41 nos narra la historia de aquel joven llamado José, cuando aquel sueño de Faraón se dio y de pronto no había quien le diera respuesta a lo que él en preocupación consideraba algo demasiado importante. Génesis 41, versículo 33, nos narra que después de que José interpreta el sueño de Faraón y le hace ver la gravedad de las cosas que están por suceder y le enseña de esos 7 años de abundancia y que a esos 7 años de abundancia le seguían 7 años de escasez gravísima sobre toda la tierra. Hermanos, cuando entiende Faraón todo esto y ve el peligro que está corriendo la tierra de Egipto, escucha atentamente a José y José le da un consejo. Dice el versículo 33, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Este hombre o este varón prudente y sabio iba a hacer grandes cosas para proteger al pueblo de Egipto del hambre que se avecinaba. Pero tenía que ser muy sabio el faraón para escoger a ese varón prudente y sabio. ¿Cuántos cambios puede hacer en la tierra un varón prudente, hermanos? ¿Cuántas cosas hermosas pueden lograrse gracias a la prudencia de un solo hombre? Es importante que entendamos cuán necesaria es la prudencia en la vida de todos nosotros. Pero hablamos de la prudencia no como la ve el hombre, sino de la prudencia como la define Dios. Porque es importante que entendamos que el conocimiento y la sabiduría y la prudencia provienen de nuestro Dios. No es algo puramente humano. Y esto es lo que quiero que entendamos dentro de esta parte. Génesis 41, en su versículo número
38. Y dijo Faraón a sus siervos: hemos de hallar otro hombre como este, en quien haya Espíritu de Dios. Hermanos, la prudencia a la que refiere la Escritura va de la mano con el Espíritu Santo. No puede ser de otra manera. Yo quiero pensar que en aquellos tiempos del pueblo de Israel de Egipto, había, hermanos, muchos sabios en Egipto, sabios conforme al conocimiento del hombre, quizá hombres que tenían una prudencia humana reconocida por Faraón en aquel momento. Sin embargo, ninguno de ellos, hermanos, ninguno de ellos pudo darle una respuesta satisfactoria a Faraón en aquel momento, en aquella preocupación que él tenía y en aquella respuesta, hermanos, de lo que estaba sucediendo en aquel momento. Dice Génesis 41:8: y acaeció que a la mañana estaba agitado su espíritu, y envió, e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y contóles Faraón sus sueños, mas no había quien a Faraón se los declarase. Esta parte, hermanos, es bien importante que nosotros la entendamos y la veamos conforme a la palabra de nuestro Dios. No había otro hombre sabio y prudente en aquella tierra en ese momento como José. ¿Qué lo hacía diferente de aquellos sabios de Egipto? El Espíritu de Dios que estaba en él. Es importante por ello, hermanos, que nos esforcemos en todo tiempo para que ese Espíritu de Dios esté en nosotros y así, hermanos, realmente nuestra prudencia sea una prudencia conforme a la voluntad de Dios. Varones, que nos dejemos guiar por el poder de Dios y que hagamos las cosas de la manera que a Dios le agrada. Es importante que entendamos esta parte y cómo entender que esta prudencia a la que refiere la palabra va de la mano con el Espíritu Santo. El prudente, hermanos, va a esforzarse por hacer siempre la voluntad de nuestro Dios. Va a luchar por cuidarse en todo momento, porque hay que tener cuidado de nosotros mismos, en cómo llevamos nuestra vida, en cómo nos conducimos en todo momento, en no faltarle el respeto a nadie, sea hombre o sea a nuestro Dios. Que en todo momento nosotros actuemos de una manera honesta, sincera, no fingida, sino más bien que nosotros sepamos conducirnos conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que pasaba también con otro varón joven también llamado David. Y lo conocemos, hermanos, pero quiero que veamos una cita en primer libro de Samuel, capítulo 18. Recuerden que es una guía. Ustedes pueden enriquecer la historia de la manera que crean conveniente. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 14 y 15. Y David se conducía prudentemente en todos sus negocios, y Jehová era con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, temíase de él. Hermanos, la actitud de David cuando llegó al palacio, la actitud de David cuando en aquel momento
que ya había vencido a aquel gigante y había ganado, o se había ganado aquella pelea en aquel momento, aquel combate. Y la fama de David creció en ese instante de manera grande. No le pareció al rey Saúl las acciones que había tomado el pueblo y aquel cántico que las mujeres danzando referían con respecto a David, que había, decía, herido a sus 10,000, mientras que Saúl había herido sus 1,000. Y no le pareció bien y se enojó Saúl por todo lo que estaba. Y de una o de otra manera comenzó esa acechanza contra David a partir de aquel momento, incluso intentando matar a David porque no lo soportaba. ¿Qué era lo que no le gustaba de David? Que David se mostrara y se comportara con demasiada prudencia. Eso al rey le parecía peligroso. Hermanos, cuando la prudencia se da en un hombre, la prudencia se ve. La prudencia no se puede esconder, porque una persona que es prudente se distingue de entre las demás. Y es importante que entendamos, hermanos, de qué manera tenemos que conducirnos nosotros en todo momento. No sé si recordemos nosotros la historia de las vírgenes fatuas y de las vírgenes prudentes. Es importante que nosotros entendamos, hermanos, esa historia y que de alguna manera nos sepamos conducir conforme a la palabra de nuestro Dios. Y esa parábola de nuestro Señor Jesucristo nos enseña bastante. Mateo, hermanos, ya la conocemos. Mateo en su capítulo 25, Mateo en su capítulo 25, dice en su versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas, y las fatuas o insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué habían hecho las prudentes, hermanos, con anticipación? Las prudentes se anticiparon a las cosas y previnieron aceite en sus lámparas, de tal manera que no les faltara en el momento difícil. Nos estamos acercando, hermanos, a tiempos complicados, tiempos muy difíciles para la iglesia de Dios. No sé de qué manera el enemigo va a trabajar esta persecución que la iglesia tendrá. No sé todas las cosas que hará, pero sí sé que lo hará con grande ira, porque sabe que tiene poco tiempo. Eso sí está revelado y debemos de estar preparados para ese momento. ¿Cuánto Espíritu de Dios tenemos guardado en nuestro corazón? ¿Cuánto conocimiento de la palabra hay en nosotros? Si algún día ya no tenemos acceso a una Biblia, si nos estamos conformando a tener, perdonen la expresión, una Biblia electrónica en nuestro celular, y ya ni siquiera nos damos a la tarea de grabarnos los textos como lo hacíamos antes, sino que ocupamos un buscador que nos dice el texto. ¿Y ya para qué ocupamos nuestra mente y lo guardamos allí si todas las cosas las tenemos al alcance de nuestra mano?
El enemigo es astuto en todo lo que hace y de alguna manera lo que pareciera facilitación en este tiempo nos puede llevar a un grave peligro en tiempos futuros. Porque si la palabra no está conservada en nuestro corazón, hermanos, qué prudencia en realidad estamos mostrando. ¿Cómo nos estamos preparando para el día malo? Decía José, si estuviera en nuestros tiempos, vienen esos años de escasez. Hay que levantar nuestras provisiones espirituales. Hay que llenar graneros y alfolíes que serían nuestros corazones y llenarlos de toda palabra de Dios. Esa palabra que el Señor dice que todo aquel que oye estas palabras y las hace. Y prevenirnos como las vírgenes fatuas y conducirnos en medio de la gente, en medio de la maldad en la que estamos, como aquel David que aún a sabiendas de que el rey Saúl le acechaba, él se comportaba de la mejor manera, cuidando sus pasos y cuidando su forma de ser, haciendo las cosas de manera agradable, de tal manera que nada malo se podía decir de él. Esto se llama prudencia. Y esto es lo que vamos a enseñar este sábado. Entender y hacer entender a la Iglesia de Dios lo que en realidad es un hombre prudente. Esto, hermanos, nos va a llevar a grandes cosas. El hombre prudente por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Y qué bonito es cuando nosotros entendamos que el Señor Jesucristo quiere, cuando dice le compararé a un hombre prudente, que nosotros seamos en todo momento imitadores de Él. La gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿En dónde estaba la autoridad del Señor Jesús? En su sabiduría y en su prudencia. ¿Dónde está, hermanos, la autoridad nuestra? Debe de estar en lo mismo, pero debemos de esforzarnos por hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Espero en Dios que con estos breves pasajes de la Biblia podamos nosotros hacer entender la importancia grande que tiene la prudencia en estos días en cada uno de nosotros como Iglesia de Dios. Paz a vosotros, hermanos. Dios sea con todos y espero en Dios que este tema sea de mucho provecho y edificación para toda la Iglesia. Dios sea con todos, hermanos, y les guarde.